Iniciamos este nuevo Facebook Live que hacemos desde Otro Rumbo Fundación, esta bitácora de vida que hemos preparado especialmente para ustedes. Están viendo en pantalla a mis compañeras de equipo de trabajo de nuestro equipo humano, Luz Adriana Giraldo Gómez y Yetsenia Cano. Luz, Yetse, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, muy bien, buenas Bea. tardes. Qué rico estar compartiendo este espacio con ustedes. A las personas que se van uniendo y mientras van llegando los próximos que se van a unir, les cuento, les recuerdo que el tema de hoy es ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo te has sentido durante este proceso difícil que hemos estado viviendo en estos casi 6 meses? Y bueno, de eso vamos a hablar en un ratico. Como siempre, vamos a esperar a que las personas que nos van a acompañar en este directo se vayan vinculando con el link que vamos a ir compartiendo. Y para las personas que nos vean en el futuro, pues este es el espaciecito que siempre damos para que vayan llegando, se vayan y se vayan uniendo las personas que van a estar con nosotros en este espacio, en este momento. Entonces, contarles mientras tanto que en Otro Rumbo Fundación tenemos un propósito muy especial y es inspirarlos a ustedes a experimentar plenamente su existir y acompañarlos a descubrir que siempre hay otra forma de ver la vida. Y estos espacios, bitácoras de vida, que realizamos a modo de Facebook Live en este momento, que tenemos como videos de bitácoras de vida cortos, los iniciamos realizando desde el mes de abril de este año, desde la virtualidad a la que nos ha llevado la pandemia como en muchos otros escenarios, pero desde 2014 hemos realizado bitácoras de vida a modo de escuelas de padres o de encuentro con grupos organizados, en empresas, con un objetivo muy claro, y es generar esa reflexión y esa conciencia frente al cuidado de la salud mental, que es precisamente parte del tema que vamos a desarrollar hoy, porque hay un mito y un tabú muy grande frente a este tema, y hace parte de nuestro trabajo seguir desmitificando, seguir haciendo esa sensibilización, y es precisamente lo que hacemos ahora desde la virtualidad, antes de desde la presencialidad, y esperamos volverlo a hacer desde la presencialidad, porque el contacto con las personas, el mirar a los ojos, el escuchar las preguntas directamente es muy chévere, pero gracias a Dios tenemos esta forma también de llegar a ustedes que se están uniendo en este momento con nosotros. Entonces, Luza, Jetse, si quieren, si desean ir saludando mientras que vamos compartiendo por acá el enlace. Bueno, buenas tardes. Me alegra mucho poder saludarlos. Espero que este Facebook Live pues lo disfruten ustedes tanto como nosotras hemos disfrutado el prepararlo. Y como les decía Verónica, pues la idea es que justamente hablemos de todo eso que ha pasado con nuestra salud mental y en general con nuestra salud durante estos meses de pandemia. Así que desde ya invitar a quienes se van uniendo a que comenten, a que realicen sus preguntas. Vamos a estar pues atentos e intentaremos responder las que más podamos y por supuesto nutrirnos con sus comentarios, porque quién mejor que nosotros, que ustedes mismos, para contarnos y para hablar de esas experiencias durante estos 5 meses de pandemia. Bueno, una feliz tarde. Vero, Luza, qué rico poder compartir este espacio con ustedes, qué rico compartir también estos temas de tanta importancia con las personas que nos acompañan y con las que van a poder vernos después en el grabado. Eh, Quiero como reiterar la invitación de Luz Adriana. Qué rico que participen bastante, que nos cuenten de sus experiencias. Esto es importante porque nos va a enriquecer a todos. Definitivamente la salud mental es un tema al cual le hemos venido dando cada vez más importancia porque hemos podido ver que tiene que ver
con todo, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra área social. Entonces, qué rico que ustedes nos cuenten cómo han vivido este proceso y cómo ha cambiado o en qué se ha visto eh, implicada esa salud mental, ¿sí? Entonces, no, pues bienvenidos, niñas. Gracias por la invitación. Claro, y de eso se trata, que podamos compartir esto que hemos preparado para ustedes. Entonces, vamos a esperar unos minuticos y ya continuamos con ustedes. Bueno, niñas, yo creo que es hora de ir iniciando. Yo voy a apagar mi cámara un segundito. Hago algo acá para que retomemos entonces. Bueno, Bueno, desde ya mientras nos tanto, empiezan a saludar, qué rico. Claudia Hoyos, qué rico saludarte, qué rico saber de ti. Qué bonito, Claudia Hoyos, una de nuestras queridas compañeras de especialización. Es muy agradable poder contar con las personas que se van uniendo. Vamos entonces iniciando, Jetse y Luza. De pronto, para las personas que van llegando, contarles que este espacio, esta bitácora de vida, está preparada bajo el título ¿Y cómo está tu salud mental? ¿Cómo está tu salud mental después de casi 6 meses de pandemia, después de casi 6 meses de estar en confinamiento en los diferentes países de América Latina? Estaba leyendo yo en estos días que las cuarentenas más largas se han dado en Latinoamérica, no en todos los países, de diferentes formas, y que todos sentimos desde nuestro territorio que hemos sido los únicos, pero que han sido realmente varios los países que han vivido cuarentenas largas como la hemos vivido nosotros. Entonces, es que hablemos de esos temores, de esos miedos, de esas incertidumbres, de esa desesperanza que podemos estar sintiendo, que las personas que nos están viendo en este momento puedan opinar, puedan contarnos, y que así podamos hacer un conversatorio también con ustedes, que no nos quedemos simplemente hablando Jetse, Luz Adriana y yo, sino que podamos enriquecer con todo lo que ustedes puedan aportar. Y para esto es importante, si vamos a hablar de salud mental, Luza y Jetse, yo quiero que hagamos ese preámbulo con relación a lo que mencionaba yo hace un rato, es que la salud mental tiene un estigma grande, no es la primera vez que lo mencionamos, y cuando hablamos de salud mental creemos que estamos hablando de enfermedad, ¿cierto? Entonces, es muy importante que lo repitamos y lo repitamos cuantas veces sea posible, porque es parte de ese generar conciencia y de que aprendamos que salud mental no es igual a enfermedad. Y en ese sentido es importante que contemos qué es realmente salud mental. Se nos acaba de ir Jetse, esperemos que en unos minutos se pueda volver a conectar. Luza, no me vas bueno, a dejar entonces, sola, espero. no, yo también espero que no. Sí. Pero bueno, entonces les cuento un poquito. Hay algo real, y es que hasta hace no mucho tiempo la salud mental era un asunto muy relacionado con la enfermedad mental. Entonces, la salud mental tenía que ver con no tener una enfermedad mental, ¿cierto?
Pero Salud resulta, era sinónimo de no enfermedad. exacto, pero resulta que en el 2013 la OMS asume otra definición y entonces ya no habla solamente como la ausencia de enfermedad, hola Jetsi, bienvenido otra vez, Sí, sino, bienvenida. sino que también habla de la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ojo que creo que es importante porque esto que hemos venido hablando desde la fundación, de hablar de la salud integral, miren que no es solamente desde nosotros, ¿cierto? La OMS también habla de un estado de bienestar físico, mental y social. Y dentro de la fundación, pues también hemos ido asumiendo esta definición y la hemos ido acompañando y adaptando como a lo que hacemos también nosotros. No sé si alguna de ustedes quiera compartir esa definición que hemos adaptado en la fundación. Bueno, la definición que hemos adaptado en la fundación es una definición muy bella que surge del trabajo realizado por Alejandro Haddad, médico colombiano, y su equipo de investigadores, y ellos definen la salud mental como esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a los desafíos de la cotidianidad, los desafíos físicos, emocionales y sociales, y nosotros desde esa visión integral que hemos ido asumiendo en Otro Rumbo Fundación, hemos introducido dos dimensiones más, la dimensión social y la dimensión espiritual, además de, la dimensión económica y la dimensión espiritual. No sé, Jetse, si quieres puntualizar algo más ahí. No, pues es básicamente lo que han compartido ustedes. Desde la fundación queremos ver al ser humano como ese ser integral, ¿sí? Y abordar esa salud mental que es nuestro tema, pues, y que es como lo que nos apasiona a nosotras desde nuestro quehacer, como con esa integralidad, ¿sí? Que dejemos de ver la salud mental como esa enfermedad, como los, entre comillas, los loquitos, ¿cierto? Que siempre nos dicen, es que usted es la loquera o es que yo no voy donde el psicólogo porque yo no estoy loco, ¿cierto? Queremos desmitificar eso y queremos ir mucho más allá, ¿sí? Hablando de esa integralidad, de la importancia de que el ser humano encuentre un equilibrio en esas 5 áreas, esas 5 dimensiones, para poder tener ese bienestar. Perfecto. Y Luza. yo creo que pena, Verónica, que justamente esta definición de la salud mental es importante retomarla, en este caso en Facebook Live, porque yo le decía a Verónica de Jetse cuando preparábamos esta bitácora, yo creo que durante este tiempo de pandemia hemos tenido que dar la vuelta y mirar otra vez el asunto de la salud mental. Entonces creo que desde ahí pues es súper pertinente retomarlo. No, y es que no es gratuito porque si bien la pandemia, lo más evidente que ha afectado ha sido la economía por la cuarentena necesaria y la salud física por los contagios de la COVID, hay una afectación muy importante que apenas está empezando a visibilizar y es la afectación que se ha dado a nuestra salud mental. O sea, las problemáticas que hemos venido enfrentando que afectan nuestra salud mental. Y ahí ya entonces podemos entrar en materia y que las personas que nos ven vayan compartiendo qué creen, cuáles creen que han sido las principales afectaciones. Cuando hablamos de salud, de eso que afecta a la salud mental, entonces hablamos de los miedos que se nos han generado, de las angustias que se nos han generado, de la desesperanza, todo eso que de pronto hemos sentido nosotros en carne propia o hemos visto como personas cercanas las han vivido. Yo creo que, pues voy a empezar un poco yo. Yo creo que de las cosas que más ha afectado la salud mental es justamente el montón de emociones que hemos sentido durante este tiempo. Creo, y lo hablábamos en algún momento, que este tiempo ha sido una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Y lo que hemos sentido ha sido muchísimo. Entonces empezamos con un asunto de miedo, de preocupación, pero quizás ahora también sea un asunto un poco de cansancio,
de alegría, porque uno dice, bueno, pues de pronto mi familia está bien o yo estoy bien, o puedo tener como ciertas cosas, porque además aprendimos a valorar mucho esas cositas básicas y del día a día. Y creo que todo ha sido una montaña rusa de emociones. O no sé ustedes cómo lo han percibido. No, igual, yo creo que lo que ha sucedido es un torbellino, un cóctel de emociones muy fuertes y que podemos pasar en una misma semana o en un mismo día de estar con mucha esperanza. Y cuando digo podemos pasar, estoy hablando en términos generales, de mucha esperanza, de una actitud positiva, a creer que definitivamente todo se acabó y que es difícil salir del momento en el que estamos, porque es que el mismo encierro, las mismas restricciones a las que necesariamente nos hemos visto sometidos van afectando a la larga. De pronto al principio, cuando empezábamos la cuarentena, decíamos, bueno, es un tiempo de encerrarnos porque debemos cuidarnos, debemos aplanar la posibilidad de contagios y que el pico de contagios sea lo más lejos posible mientras que el sistema de salud se prepara. Pero cuando el confinamiento, cuando este encierro, y no lo voy a pintar con palabras bonitas, porque eso es lo que se vive desde la parte emocional, cuando este encierro, cuando esta limitación se alarga, aparte de todo lo que pasa en ese principio que rompe la cotidianidad, me refiero a marzo, cuando se rompe la cotidianidad y se alarga este encierro y esta cuarentena, pues es muy esperable que empiecen estas emociones y estos sentimientos a surgir y a verse esa variabilidad en el día a día y en la cotidianidad. Jexe, ¿qué pensás? Sí, definitivamente la incertidumbre que nos creó todo esto, ¿cierto? Porque hemos pasado realmente 5 meses de incertidumbre, de no saber y de no estar seguros de nada. Ha llevado a las personas a que empiecen a tener esas dificultades a nivel emocional, porque no sabemos, la mayoría de las personas no sabemos cómo tramitar esas emociones de angustia, de tristeza, ¿cierto? Porque pensamos, ¿cómo me pongo histérico, a llorar, no sé, si estoy con mi familia, si estoy con mis hijos, por cómo los voy a angustiar, la incertidumbre a nivel económico. Chicas, eso a la mayoría de las personas los ha golpeado muy fuerte, porque es el hecho de Claro, no saber, sí, o sea, es que esto toca con algo que es vital, ¿sí? Con esa escala de necesidades vitales de cómo voy a sobrevivir, y eso afecta terriblemente lo emocional, ¿sí? El de pronto, pues, si muchos tenemos la posibilidad de seguir trabajando y de seguir eh, realizando algunas de las actividades desde lo virtual, no todos tuvieron esa misma suerte, entonces les tocó la palabra de moda ahora, reinventarse, ¿cierto? Y sí, empezar a innovar frente a qué vamos a hacer. Y eso ha generado trastornos de ansiedad. Lo digo desde lo personal, pero también desde lo que he encontrado en lo profesional y en mi quehacer, ¿sí? Cómo la gente acude a las asesorías, a esas líneas que se activaron, muchas líneas realmente en este momento para atender la parte de la salud mental, y cómo una de las demandas más grandes era esa ansiedad, ese pánico. Apenas hoy mi mamá me contaba de una persona cercana que está teniendo crisis de pánico, toda esta misma incertidumbre, porque sí, abren muchas cosas la semana entrante, pero ¿cómo va a ser todo ese proceso? Y es, claro, es que no te quería interrumpir, Jetze, pero como que no, se están alternando. Entonces te salís vos, entras y sale Luza y entra, pero bueno, esto también hace parte de la dinámica. Sí, ya, Sí, ya Jetze, regresé yo la, del fútbol. sí.
La afectación es más grande de lo que nosotros pensamos, porque a algunos se les nota, a otros no, hasta que explotan, como la olla a presión universal, como la llamemos en las diferentes regiones, se le tapona la válvula y recoge y recoge y recoge tanto vapor que si la válvula no permite que salga ese vapor, pues la olla va a explotar. Y hay personas que en un primer momento no se le nota todo lo que está viviendo, se calla, y también lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que hablar de lo que estamos viviendo, hay que hablar de lo que estamos sintiendo. Eso es fundamental por nuestra supervivencia, pero como no aprendimos a hacerlo, como creemos, en Colombia particularmente, hay otros países donde ir a terapia o ir al psicólogo es tan normal como ir al gimnasio, pero aquí en Colombia particularmente creemos, y ya lo mencionaban ustedes ahorita, que es cuestión de locos, entonces no atendemos a tiempo esas situaciones y cuando se salen de las manos ya no sabemos qué hacer con ellas. Sí, es por acá. Chicas, miren, bueno, creo que íbamos a hablar lo mismo, Luza. Por acá nos hacen unos comentarios. Dale, Luza. Sí. Sí, por acá hay dos comentarios que quiero resaltar y es que realmente algo muy difícil ha sido el asunto también del distanciamiento con nuestra propia familia. Nos dice Olguita que comenta que sentirlos tan cerca pero a la vez tan lejos. Indudablemente la tecnología ha hecho que, pues, que podamos romper barreras y les cuento acá algo un poco personal. Hace mucho tiempo no nos hablábamos todos, incluyendo a personas que no viven cerca a nosotros, y pues gracias a este momento hemos podido hacer llamadas, videollamadas en mi familia, incluso con personas que no viven tan cerca, y creo que eso es algo pues muy valioso. Con esas personas esperábamos hasta una reunión familiar para encontrarnos. Pero también a veces entiendo que el que está allí, el que vive cerquita, el que vive a una distancia muy mínima, pues es más difícil verlo, ¿cierto? Entonces, claro, es un asunto muy complicado. Y también hay otro comentario que nos habla de la soledad, ¿cierto? Y de tenernos que enfrentar a nuestros miedos, y creo que se une muy bien con lo que veníamos hablando de cómo se va llenando un poco esa olla o ese tarrito, ¿cierto? O ese vaso, cómo va llenándose de goticas, y creo que este tiempo también nos ha hecho enfrentarnos a eso, ¿cierto? A cosas que a veces de pronto ni le poníamos como mucha atención, pero que ahora, al tener más tiempo para nosotros mismos, al tener que enfrentarnos con nosotros y tener que descubrir, pues justamente hemos tenido que aprender a hablar y a dialogar con esos miedos. Ese es el reto, aprender a hablar y a dialogar con esos miedos, pero hay una realidad. Hay una realidad, y es que las enfermedades o las problemáticas que afectan la salud mental van disparadas, me perdonan la expresión, van disparadas, se han incrementado considerablemente y tiene que ver en gran parte por lo que estamos viviendo, pero yo diría que muchísimo más porque no hemos tenido la cultura del cuidado de la salud mental, algo que menciono cada que tengo la oportunidad, porque cuando nosotros ya hemos tenido un proceso personal, puede que las situaciones nos revuelquen, nos den duro, nos sintamos muy mal, pero tenemos las herramientas y los recursos internos para ir saliendo adelante, para ir sobrellevando las situaciones. Pero cuando nosotros nunca hemos hecho un proceso porque pensamos que no es necesario, y siempre buscamos que nos salven cuando ya tenemos el último dedo por fuera del agua, cuando ya nos estamos ahogando, pues es más complicado aún. Por eso el tema de la prevención es tan importante. Por eso la invitación, y me voy a adelantar un poquito a las invitaciones que podemos hacer al final, es no dejemos que las situaciones se crezcan, no dejemos que las situaciones avancen, atendamos los signos de alerta, busquemos las formas de ayuda. Jetsi hace un rato hablaba que con la pandemia se han ido incrementando las líneas de atención de orientación psicológica, pues aprovechemos esos espacios. Busquemos quien nos escuche, quien nos oriente y quien nos diga por dónde coger. No qué hacer con nuestra vida, porque no podemos esperar que otro me diga qué hago con mi vida, pero sí
buscar esa orientación que me ayude a tomar decisiones. Así es. Un saludito para Astrid, trabajadora social del SENA, que también nos saluda y nos está escuchando esta tarde. Sí, qué bueno que las personas se van uniendo, nos van saludando, eso nos motiva mucho. Y cuéntenos en sus comentarios cómo les está pareciendo este conversatorio, cómo les está pareciendo las reflexiones que están haciendo. Y si tienen alguna pregunta también, realícenla dentro de los comentarios, que igual estaremos atentas a darles respuesta. Claro que sí. Yo creo que retomando un poco lo que veníamos hablando, después de este pequeño paréntesis, yo vuelvo con lo que les decía ahorita al inicio. Para mí es muy, muy bonito, muy complicado también, pero muy bonito el que, pues obviamente lo hablo desde mi posición como psicóloga, el que estemos volviendo la mirada a la salud mental, ¿cierto? Y nos estamos dando cuenta que entonces cuando se afecta nuestra salud mental, se afectan muchas cosas alrededor. Lo que hemos hablado siempre de la integralidad, ¿cierto? La salud mental no hace parte de una cuestión lejitos, una parte de nuestra vida, sino que de algún modo cuando sentimos miedo, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos ansiedad, cuando tenemos depresión, pues nuestro nivel productivo disminuye, nuestras relaciones sociales se ven afectadas, el bienestar con nosotros mismos también, no nos da ganas tal vez de hacer deporte o de hacer algo por nosotros mismos. Entonces, de algún modo es un asunto que transversaliza y creo que esta pandemia nos ha permitido ver eso, que realmente, de hecho, el trabajo, por supuesto, hay un asunto económico importante, pero algo que, o una reflexión que de pronto he tenido con algunos de mis consultantes, es que el trabajo no solamente es fuente de ingreso económico, sino que el trabajo además de algún modo me da la sensación de utilidad, me da tranquilidad, me da un bienestar, me permite socializar, me permite retarme, conocerme a mí mismo, en fin, un montón de cosas. Entonces creo que eso es bastante importante tenerlo también presente. Claro, claro, Jetse. Bueno, sí, lamentablemente también, o sea, no todo ha sido tan bonito. He estado, pues para preparar este tema, estuve indagando un poquito y encontré que se ha aumentado bastante la conducta suicida, posiblemente por lo que decía Verónica ahora. Nos volvemos esa olla a presión que no sabe exteriorizar, que no sabe hablar y llegamos a los extremos. Otro de los factores que se han incrementado, de las situaciones más bien que se han incrementado, son las violencias y los consumos de sustancias, tanto legales como ilegales. ¿Sí? En noticias nos podemos dar cuenta cómo la gente a veces, ya seguramente cansados por todo el encierro y por todo lo que, el estrés que viene pasando, terminan abusando y rompiendo las reglas y las normas y terminan envueltos en conflictos tanto con su familia como con personas externas. Entonces, ese es otro punto importante que hay que evaluar y que hay que revisar qué está pasando, por qué el hecho de tener que convivir más tiempo con nuestros seres queridos se nos vuelve un conflicto. De alguna forma es porque nosotros no sabíamos convivir con las personas con las que estábamos. ¿Cuántas cosas hemos conocido de esas personas con las que hemos vivido supuestamente tantos años bajo el mismo techo, pero cuántas cosas hemos conocido ahora que sí realmente hemos convivido con ellas? ¿Cuántas cosas desconocíamos? Y es precisamente, ¿cómo? ¿Sí? No, que total, ¿cierto? Y no solamente de las personas con las que vivimos, de nosotros mismos, lo que hablamos ahorita. Seguramente quizás nunca habíamos tenido el tiempo para estar tan pendientes de nosotros mismos como ahora. Y eso puede ser algo muy positivo o algo muy difícil de asumir. Ahí yo quiero plantear algo.
y es que nosotros no podemos calificar la pandemia como una experiencia que nos ha dejado cosas maravillosas, entonces la pandemia es muy buena, o una experiencia que nos ha dejado cosas muy duras, entonces la pandemia es muy dura, muy mala. Como cada situación que vivimos en la vida, estamos viviendo una pandemia que nos tocó. ¿Cuál es otra invitación que yo quiero hacer? Pues saquemos mayor provecho que podamos sacar de lo que hemos estado viviendo. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿Y qué nos ha demostrado que hace falta? Y también cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros hemos estimado como lo más importante de nuestra vida hasta hace unos meses y en este momento en adelante? ¿Qué consideramos ser lo más importante de nuestra vida? Con el comentario que nos hacían ahorita, que lo más duro es sentir las personas que amamos lejos. Hasta antes de que iniciara la pandemia, ¿qué tanto valorábamos esos encuentros? ¿Qué tanto valorábamos ir al trabajo? Con lo que se hablaba ahorita de la experiencia con ver el trabajo ya de una manera diferente. ¿Qué tanto valorábamos salir a la calle? Entonces, esto nos ayuda a encontrar qué nos deja de positivo, y vuelvo y repito sin decir, sin calificar lo que es la mejor experiencia, la más maravillosa o la experiencia más dura que hemos vivido, sino en términos de crecimiento, de aprendizaje que podemos ir sacando de lo que hemos estado viviendo. Definitivamente hay personas a las que les ha tocado más difícil que a otras, y obviamente son las personas que se pueden ver más afectadas. No es un secreto para nadie que muchas mujeres, y lo mencionaba ahorita Jetse, el caso de las violencias, muchas mujeres han tenido dentro de sus hogares situaciones de violencia, incluso hemos contado muchos feminicidios durante la pandemia. Hemos contado situaciones de niños que han entrado en crisis muy fuertes porque junto con los adultos mayores han sido los más damnificados con estas normas establecidas dentro de la pandemia. Y ahí podríamos decir que las poblaciones más afectadas han sido mujeres, o hemos sido mujeres, hablando en términos generales, niños y adultos mayores. ¿Qué nos hemos encontrado frente a esto, chicas? De hecho, por acá nos dice Alba Inés, que trabaja en una comisaría de familia, y que justamente ella ha evidenciado ese incremento de las violencias intrafamiliares, ¿cierto? De la violencia intrafamiliar. Y en parte, ella nos dice, pues se debe también al consumo de alcohol, ¿cierto? Creo que es un asunto que el consumo en general de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, el cigarrillo, el café, ¿cierto? De esas que son legalizadas, pues por supuesto que muchas veces también generan muchas dificultades, y eso lo hemos visto ahora. Ahora, frente a las demás poblaciones, pues imagínense, los niños, ahora es un asunto, bueno, ya digamos que desde hace algún tiempo se han flexibilizado las medidas y entonces pueden salir un ratico de vez en cuando, unas veces por semana, y seguramente pues esto va a cambiar la próxima semana, desde el 1 de septiembre, pero la escuela en casa realmente ha sido un reto, como lo llamábamos en alguna de nuestras bitácoras, Sí. para ellos, ¿cierto? En términos de la socialización, de tener que, la rutina, quizás, por ejemplo, ahora los métodos que se utilizan, yo sé, los profes son sumamente creativos e intentan llevarles lo mejor, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los niños también se cansan o de escribir, o de pintar, o de dibujar, ¿cierto? Entonces, para ellos ha sido un asunto muy complejo de manejar, además que sus amiguitos pues ya no los pueden ver tanto, quizás a sus abuelos ya no los ven tanto, ¿cierto? A sus primos, a sus tíos, y se convierten en lugares mucho más difíciles. Y los adultos mayores, pues también, ¿cierto? De algún modo sabemos que hay una realidad muy triste en muchas partes del mundo, igual que en Colombia, y es que los adultos mayores muchas veces son abandonados, están solitos, pero de algún modo sabemos que en este momento ha sido mucho más difícil, ¿cierto?
hay adultos mayores a los cuales la familia los visitaba, estaba pendientes de ellos y quizás en este momento pues toca a través de llamadas telefónicas o de otros medios que es mucho más difícil. Entonces, por supuesto que para ellos también debe ser compleja la situación. Claro que sí. Jetsi. Y de hecho, las restricciones más fuertes han sido para estos dos grupos poblacionales, adultos mayores y niños. Y son grupos para los cuales el contacto físico, la cercanía, siempre ha sido muy importante. Y para los que es de Sin decir pronto un que para el poquito... resto no. Claro. No, claro. Me refiero a que a los niños, para los niños, por ejemplo, es muy importante ese contacto, esa socialización en el juego, en el aprendizaje. Ajá. Ahora, a través de una pantalla. Entonces Sí. es adaptarse a todo eso, es alejarse de sus compañeros, de sus amigos, y se está convirtiendo también a veces en una situación difícil de manejar, porque si antes para muchos padres la demanda en consulta era cómo hago para sacar a mi hijo del celular, del computador, ahora es una necesidad que esté ahí. Entonces se vuelve un poquito más complejo ese manejo de esta situación. Y para los adultos, porque ellos eh, desde la cotidianidad, desde lo que estaban acostumbrados a vivir desde que estaban pequeños, era ese contacto. Y todo se hacía frente a frente. El poder ver a sus hijos, si es que lo logran, a través de una videollamada, para ellos no es cómodo. Y me ha tocado personalmente atender varios casos de personas mayores que están muy afectadas por eso, porque ya no se sienten libres, porque dicen, ya no puedo, ya no me dejan hacer nada, ya no puedo ir Ajá. a la misa, ya no me puedo reunir con mis amigas de la tercera edad, ya no puedo ver a mis nietos, a mis hijos, ya no puedo hacer nada. Ahí hay un reto Entonces, muy así grande. es. Ahí hay un reto muy grande, Jetse. Qué pena que te interrumpí. No, tranquilo, no, es eso, precisamente lo que decías, y es un reto grande para las familias, ¿cierto? Porque tenemos que buscar esas herramientas para seguir haciendo ese acompañamiento. Es un reto grande para la misma sociedad, porque si bien ellos han estado aislados, ha sido por ese mismo amor y esa misma necesidad de protegerlos por lo vulnerables que pueden ser. Uh-huh. Muchas personas en este momento se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo lo han logrado otros? ¿Yo cómo lo puedo lograr? Y esto tiene que ver en términos de adaptación. ¿A qué nos hemos ido adaptando y cómo nos hemos ido adaptando? Porque además introduzco otra pregunta y es la que planteo en la bitácora corta que se está publicando hoy. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué que termina la pandemia? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Entonces, uno de estas dos preguntas porque tienen mucho que ver. Uh-huh. ¿A qué nos hemos ido adaptando? ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer cuando la pandemia sigue ahí, pero la cuarentena o las restricciones finalizan en unos cuantos días? Miren, yo creo que, y me disculpan un poco la expresión, pero todos hemos vivido la cuarentena como podemos, con las uñas y toca, ¿cierto? Pero como podemos. Es decir, Sí. creo que aquí no vale calificar un asunto de esta persona se ha adaptado mejor, esta peor, esta más o menos, porque de algún modo eso Ajá. también va a partir de muchos recursos, del manejo de las emociones tal vez, ¿cierto? Pero también de otras cosas relacionadas que van a entrar como a jugar en ese asunto de adaptación. Yo creo que todos, y ese discurso lo hemos escuchado en todas partes, hemos tenido que aprender a vivir una nueva realidad, una nueva normalidad, ¿cierto? Y esa será quizás la adaptación más grande. Los niños adaptarse a una escuela virtual, los adultos, papás, a la misma escuela virtual también, pero además a sus trabajos,
con otras modalidades, porque ni siquiera quienes están, digamos que trabajando presencialmente, pues tienen los mismos parámetros que siempre han tenido. Ahora es diferente. Los adultos mayores, pues aprender también el contacto quizás con otros medios o el contacto familiar a través de otros medios. Quienes creen aprender a vivir su fe ya no yendo a un templo o a un culto, sino a partir de otras actividades. Quienes hacen deporte ya no yendo a un gimnasio o a un lugar de entrenamiento, sino a partir de otros lugares. Entonces creo que todos hemos ido adaptándonos como podemos. Sin embargo, me parece sumamente importante, dentro de todo, quiero resaltar algo, y es que nos hemos adaptado a la tecnología. Y a mí eso me parece algo muy interesante. Yo no sé si clasifico como millennial o no, yo no sé exactamente qué me tocaría a mí, pero me parece un asunto sumamente interesante que todos nos hayamos visto en la obligación de mínimamente aprender a responder una videollamada, una llamada telefónica, un mensaje, ¿cierto? De entrar y buscar algo que están mostrando en Facebook o en YouTube o en no sé dónde. Me parece algo eso sumamente interesante. Yo quiero hacer algo y les propongo, con base en lo que estás hablando, Luza, de esas cosas a las que nos hemos enfrentado, yo quiero que planteemos qué hemos aprendido en términos, si lo queremos restringir a lo tecnológico, bueno, en términos tecnológicos, pero qué nos está dejando este proceso de cuarentena en términos de aprendizaje. Bueno, yo ya dije lo tecnológico. Yo realmente he descubierto cosas que no sabía que podía hacer. Me parece maravilloso. Jetse. Bueno, pues y creo que la mayoría de las personas hemos tenido que aprender ese autocuidado, o sea, que no es responsabilidad de nadie más el que yo esté bien, ¿sí? Ese autocuidado. Me parece que esa ha sido una de las enseñanzas más graves personalmente, ¿sí? Porque ya no depende del entorno, no depende del gobierno, no depende solamente de otros. Yo tengo que ser responsable por mi bienestar y tengo que ser responsable de cuidarme primero yo para poder cuidar a los míos. Ese ha sido para mí un gran, gran aprendizaje. Y en cuanto a lo tecnológico, pues realmente, sí, muchísimas cosas. Yo no era, por ejemplo, muy amiga del teletrabajo desde lo que nosotras hacemos, ¿cierto? De esas teleconsultas. Realmente no era tan amiga y veo que igual es una herramienta maravillosa porque podemos hacer muchas cosas, pues lo estamos demostrando en este momento, cómo podemos llegar a muchas personas, cómo podemos compartir estas experiencias a muchísimas otras personas sin tener que estar en el mismo espacio. Eso también me parece maravilloso. Bueno, yo comparto. Luza, dale. Adelante. Bueno, yo comparto esos aprendizajes de Luza en cuanto a lo tecnológico, porque definitivamente fue indispensable aprender de plataformas, de uso de plataformas, de cómo funcionaban, y ha sido muy chévere ese aprendizaje, aunque falta muchísimo más que aprender. Pero pensando en lo que pasaba hace 5 meses, pues hoy en día el manejo es mucho mejor de muchas cosas en términos de plataformas y de Internet, de recursos que nos ofrece la Internet. Y comparto con Jetse ese autocuidado, comparto con Jetse ese ser más consciente de que si parte de mí, a mí nadie me va a cuidar si yo no me cuido. Con relación es que antes de que llegara esta pandemia, pues no nos imaginábamos qué tanto nos íbamos a tener que cuidar, y aunque me costó ese coger el ritmo, porque es una confesión que hago, me costó coger el ritmo, a veces salía de mi casa sin tapabocas y Dios mío, me tocaba devolverme por el tapabocas cuando podía salir. De pronto el lavado constante de manos, aunque yo he sido un poquito exagerada con el lavado de manos, pero me costó como ese asunto, el distanciamiento social me costó, porque es difícil ese distanciamiento social, porque así no queramos,
también se van planteando distanciamientos afectivos, así no lo queramos. No es lo mismo cuando tú puedes mirar a los ojos y sonreírle a una persona que cuando tú simplemente le levantas la cabeza de lejos y miras que detrás de un tapabocas hay alguien que te está saludando, por ejemplo, y que no puedes volverte a juntar con las personas que amas, con las personas importantes. Es difícil, pero ha sido un proceso de adaptarse totalmente. Luza, ¿qué ibas a decir? Que yo quisiera, no sé si es pertinente en este momento, si no, bueno, pero quisiera contarles un poco, pues también de mi más reciente aprendizaje, y tiene que ver con algo que ahora nos comentaba, creo que Astrid, y que nos decía que ha sido un tiempo de reflexión. Yo pensaba al inicio de la cuarentena un poco del asunto de cosas que quizás, lo que hablábamos ahorita, que quizás antes no valoraba lo suficiente y pues que en este momento, de algún modo, por la carencia de ellas, he tenido que aprender a valorar, ¿cierto? Pero también cosas que pude haber hecho en ese momento y que porque yo dije, no, mañana, esta semana, otro día, despuesito, no las hice. Sí. Y ahora la situación, se los compartía también a Verónica de Jetze cuando lo hablábamos, es que siento que muchas cosas entonces, a veces el discurso muchas veces de nosotros es, bueno, cuando pase la pandemia, tal cosa, cuando pase la pandemia, no sé qué. Entonces, mi aprendizaje, mi último aprendizaje, el más reciente, ha tenido que ver con qué debo posponer porque me toca, porque no tengo otra opción, pero qué cosas estoy posponiendo, pues más porque encontré en el medio una excusa y no porque realmente lo deba posponer. Entonces creo que ese es mi más reciente aprendizaje. Eso está muy chévere, Luza, y es esa invitación a que vivamos más lo que podemos hacer en este tiempo presente, hagámoslo en este tiempo presente. Hay cosas que definitivamente tenemos que posponer, pero las que no, aprovechemos el tiempo. Es que estamos ahora viviendo y no sabemos hasta cuándo. La vida es solo una y no sabemos hasta cuándo vamos a vivir nosotros o hasta cuándo van a estar las personas que amamos. Entonces, hagámoslo en este momento. Y principalmente, cuidémonos en este momento. Cuidémonos en todos los sentidos. Niñas, invitemos entonces a las personas que si tienen preguntas, que si tienen alguna inquietud que nos quieran manifestar en este momento, las puedan hacer para que ya vayamos cerrando y al finalizar hagamos unas recomendaciones con relación a este tema, porque hemos hablado mucho de qué ha pasado. Ahora, ¿cómo podemos hacer para manejar esta situación, para darle un curso diferente a mi vida si de pronto estoy sintiendo que las cosas no me están saliendo bien y desde esa integralidad que nosotros lo planteamos? Bueno, por acá hay una primera pregunta de Astrid y va enfocada a qué recomendaciones podemos hacer para hacer un buen manejo de las emociones y de los sentimientos. ¿Les parece si decimos de a una, quizás? Porque creo que hay un montón, Perfecto. ¿cierto? Sí, Perfecto. Yo creo que algo fundamental es que hay que reconocer qué estoy sintiendo. No puedo quedarme, me siento como maluca, ¿cierto? Como decimos coloquialmente, sino que tengo que llegar a, venga, ¿qué emoción estoy experimentando en este momento? ¿Cómo la defino? Ponerle nombre, ponerle nombre. Jetze. Después de reconocer esa emoción y de haberle dado nombre, de decir estoy triste, o estoy aburrida, o estoy preocupada, o estoy alegre, que a veces hasta las emociones positivas las guardamos, las reprimimos. Después de haber logrado darle ese nombre, es importante exteriorizarlo, ¿sí? Exteriorizarlo ¿de qué manera? Pues si lo podemos hablar con alguien, maravilloso. Si la cosa es, la situación es de pronto un poco más grave y no es hablarlo simplemente con la mamá, con el amigo, con la amiga, y tenemos la posibilidad de buscar la ayuda profesional, maravilloso. Eso no tiene nada de malo, ¿sí? Recuerden, buscar ayuda profesional en cuanto al psicólogo, al psiquiatra,
¿sí? Eso no es algo grave, de hecho es bastante reconfortante, ¿sí? Entonces, buscar ayuda. No tengo la posibilidad, como lo mencionaba al principio, han creado muchas líneas de asesoría. De hecho, nosotros tenemos nuestra línea Otro Rumbo, donde ofrecemos ese acompañamiento y esa asesoría. Pero las alcaldías también la tienen, la gobernación a nivel nacional, se han creado líneas para poder hablar de eso que está pasando y de eso que estamos sintiendo. Si esa tampoco es una opción en el momento, ¿sí? Los invito a que escriban eso que sienten, eso que les está generando esa situación en el momento, porque realmente el poder exteriorizar da un poquito de tranquilidad, da un poquito de perspectiva frente a la situación. Y yo planteo reconciliarnos con nuestras emociones. ¿Cómo hace que reconciliarnos? Porque es que para poder reconocerlas y nombrarlas y para poder exteriorizarlas yo debo reconciliarme con ellas. ¿Por qué? Porque aprendimos a callárnoslas desde niños. Y es Sí. algo que también me han escuchado en muchos espacios. Desde niños nos enseñaron a que las emociones había que callarlas. Chito no diga eso, Chito no se enoje con su hermanito que le dañó el juguete preferido, no llore, que los hombres no lloren, y si las niñas lloran, entonces les damos una pela para que tengan motivos para llorar, no se enamore, que el que se enamora pierde, y por el estilo, muchísimos mensajes que nos enseñaron a callar nuestras emociones, a reprimírnoslas, y nos olvidamos que ellas existían. Y nos da rabia. Muchas veces estamos tristes, nos da rabia. Muchas veces estamos frustrados, nos da rabia. Entonces, representamos en rabia un montón de emociones que hay detrás porque no nos reconciliamos con ellas, no somos capaces de reconocer qué es lo que nos está pasando, luego no somos capaces de nombrarlas y no somos capaces de expresarlas. Entonces, lo primero, reconciliarnos con nuestras emociones. Así es. Por acá tenemos otra pregunta y es cómo saber en qué momento debería consultar un psicólogo. Bueno, yo propongo más o menos la misma metodología, Sí. pero quiero recordarles la definición que hacíamos inicialmente de salud mental. Recuerden que no solamente vamos al psicólogo o no solamente cuidamos nuestra salud mental porque tenemos una enfermedad mental, ¿cierto? En ese sentido, recuerden que también podríamos ir porque queremos hacer una reflexión más profunda, porque queremos conocernos mejor a nosotros mismos, porque Ajá. quizás queremos entender algo que está sucediendo en nuestras vidas o que sucedió. Creo Uh-huh. que es un buen punto de partida. Sin embargo, también la definición de la OMS creo que también nos ayuda y me parecería a mí, o yo creería que una primera idea que nos puede dar luces de cuándo consultar a un psicólogo es cuando sentimos que no hay un estado de bienestar ni físico o mental o social y que de pronto pues obviamente necesitamos y nos está afectando nuestra vida. No sé qué Sí. piensan ustedes. Estoy de acuerdo con Luz Adriana en que todos los momentos son buenos para visitar al psicólogo. No porque sea psicóloga, lo digo, sino porque realmente el, el ir a ese acompañamiento, ¿cierto? Y eso no quiere decir que tenga que ser todo un proceso largo. Recuerden que también vamos donde el psicólogo a orientaciones, asesorías por cosas puntuales, ¿sí? Entonces, yo Uh-huh. pienso que todos los momentos son apropiados para buscar un psicólogo, ¿sí? Aún para potencializar esas habilidades que tenemos. No siempre tiene que ser para algo negativo. A veces necesitamos quien nos ayude a potencializar lo que ya hay en nosotros positivo y el psicólogo es una muy buena herramienta para hacerlo. Uh-huh. Entonces, yo pienso que siempre que tengamos la posibilidad y la oportunidad debemos buscar esa compañía, esa asesoría o ese tratamiento. Al principio yo les mencionaba que hay países donde ir al psicólogo es tan normal, al psicólogo, al analista o al psiquiatra, es tan habitual como ir al gimnasio, como hacer ejercicio. A los que no nos llaman la atención los gimnasios, pero sí nos llama la atención hacer otro tipo de actividad física.
En otros países es casi tan habitual. Entonces no se necesita tener una problemática, como ya lo mencionaron Jetse y Luza, sino que yo voy para ejercitar, si vamos a seguir con el ejemplo de la actividad física, para ejercitar mi dimensión mental emocional. Pero si quieren encontrar un motivo muy claro, y me uno a lo que estaba planteando Luza desde la definición de la OMS, pero yo lo hago desde la definición que hemos adoptado en la fundación de Alejandro Haddad, de esa capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a los desafíos mentales, emocionales, espirituales, económicos, sociales y físicos. Entonces ahí tenemos esas 5 dimensiones. ¿Cómo estamos nosotros con relación a esas 5 dimensiones? Estoy teniendo dificultades para gestionar mis emociones, estoy teniendo dificultades porque no estoy encontrando sentido a mi vida, no sé cuál es el propósito por el cual vivo, estoy encontrando dificultades porque no tomo las mejores decisiones para manejar los recursos que hay a mi alrededor, financieramente me está yendo mal y no logro aclarar por qué. Y la salud mental es igual a salud financiera. Mis relaciones sociales están marchando mal, no solamente las relaciones de pareja, mis relaciones familiares o mis relaciones con mis amigos están marchando mal, y mi salud física se está viendo afectada por algún motivo, no estoy durmiendo bien, no estoy descansando bien, mi alimentación no está bien. Cualquiera de esas situaciones que marque la afectación de cualquiera de las 5 dimensiones puede ser un campanazo de alerta que nos diga, hey, hay que consultar, hay que buscar ayuda, hay que ir a ejercitar nuestra dimensión mental emocional, que es el pilar de esa integralidad que nosotros nombramos en 5 dimensiones. Bien, por acá tenemos una última pregunta, bueno, una pregunta más, y creo que con esta ya nosotros vamos cerrando. Sí. Es de Vanessa. Vanessa, qué rico que esté por acá conectada con nosotros, muchas gracias. Igual a Cristian, que nos manda un saludo, gracias, profe. Pero Vanessa nos pregunta, ¿cómo podremos redireccionar nuestros proyectos de vida en esta época de crisis? Qué pregunta tan difícil. Y digo difícil porque yo considero que el proyecto de vida, si bien es una carta de navegación, es una ruta que nos ayuda también a direccionar y a saber hacia dónde vamos, es algo que puede ser muy cambiante o que puede ser muy flexible en términos pues que van a llegar situaciones como la pandemia que de algún modo no esperábamos, ¿cierto? Y eso hace que tengamos que reevaluar. Yo creo que aquí es importante, y lo diré pues una primera idea, y ya ustedes me ayudan, un poco lo que hablaba Verónica ahorita, redefinir y organizar o revisar las prioridades que tenemos. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida? Esas son las que quizás sean inamovibles y con las que tendremos que revisar, como dicen por ahí, cambia el camino pero no la meta, algo así. Me disculpan, yo parezco Chapulín Colorado con los refranes, pero más o menos es así, ¿cierto? Entonces Cantinflas. Eso más o menos. Creo que esos puntos, digamos que esas prioridades son las que no vamos a mover y las que tenemos que volver a revisar y a reenfocar. Jetse, ¿qué opinas? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luz Adriana, pero también es mirar, o sea, cada caso sería muy particular, porque como lo hemos mencionado todo el tiempo, toda esta crisis o toda esta pandemia ha afectado de forma diferente a cada persona, ¿sí? Entonces hay que mirar las posibilidades o los recursos que tiene cada uno y desde ahí empezar a construir eso, que como lo mencionaba Luz Adriana, es no negociable. Esas cosas que son prioridades y que son pilares de nuestra vida, y eso lo sabe quién, cada uno. Claro. Entonces, que sí. En esta pregunta, Vanessa, nos ayudas con la pregunta anterior, frente a cuándo buscar ese acompañamiento. Miren, con cosas tan simples y tan cotidianas como ese proyecto de vida, ¿cierto? Que para muchos ha cambiado, que para muchos ha tenido que aplazarse o ha tenido que reestructurarse, es un buen momento, siempre teniendo en cuenta de que cada caso, cada persona es una situación particular.
Ahí yo añado algo, importante hacer un pare, importantísimo hacer un pare, y lo planteábamos en la bitácora que hicimos con Viviana Zapata, que hablábamos de cómo conseguir riqueza en tiempos de pandemia. Los invito a verla a quienes no la hayan visto, y ahí se plantea ese pare como necesario para yo poder respirar profundo y mirar qué tengo, y mirar qué debo cambiar y qué debo dejar que ya no me sirve, qué intenciones o qué proyectos debo suspender porque definitivamente ya no son viables, y encaminarme hacia donde yo sí pueda empezar a dirigirme en este momento. Y a lo que Luza planteaba como esos objetivos, yo le voy a poner un nombre. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en mi vida? Y ese propósito es el faro que me orienta. Y ese propósito yo lo empiezo a descubrir, si todavía no lo he encontrado, cuando me empiezo a encontrar, valga la redundancia, con esas cosas que le dan sentido a mi vida. Y cuando yo hablo de cosas, no me refiero exclusivamente a cosas de madera, de plástico, sino a esas personas, a esos ideales, a esos objetivos, a esas personas que le dan sentido a mi vida. Encuentro mi propósito, y con esa claridad de qué le da sentido a mi vida y cuál es el propósito de mi vida, yo puedo empezar a redireccionar ese proyecto de vida sin perder tan fácil el faro. Y me uno a Luza, no es una pregunta fácil porque la respuesta es un poco difícil de dar en términos de cada uno va encontrando qué es lo que realmente puede ir siguiendo y puede ir trazando dentro de su proyecto, pero yo creo que lo que acabamos de decir da una generalidad en eso que estamos planteando. Bueno, ya se nos Verónica, está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo, Luza. antes de Juan José, hola Juanjo, Sí. un saludito, nos invita a que nos despidamos con una palabra, cada una con una palabra que defina este momento. Entonces, bueno, yo me despido agradeciéndoles el habernos acompañado, y creo que la palabra pues que para mí define este momento es aprendizaje. Bueno, pero yo quiero algo más, y es las recomendaciones, que cada una dé unas recomendaciones para cerrar este momento. Entonces, hacemos la recomendación y lo unimos con la sugerencia de Juanjo. Entonces, la recomendación, ya Luza dijo con qué define este momento, entonces faltaría la recomendación. Luego Jetse, y cierro yo. Bueno, entonces voy de primera para que no me la quiten. Dale. Mi recomendación es recordarles, o que recordemos, que siempre hay otra forma de ver la vida. Muchas gracias, Luza, muy bonito. Jetse. Bueno, pues mi recomendación es escuchémonos, escuchémonos a nosotros. A veces estamos muy ocupados escuchando afuera, qué pasa afuera, ¿sí? Entonces estamos ocupados escuchando el informe de las noticias, a ver qué pasó hoy, cómo han cambiado las cosas. Estamos ocupados escuchando a la familia, a los amigos, pero no nos dedicamos tiempo a escucharnos a nosotros. Escuchémonos, escuchemos qué sentimos, qué está pasando en nosotros, y créanme que eso va a ser una diferencia. Y mi palabra sería crecimiento. Yo creo que todos hemos crecido de alguna manera en este momento. Bueno, y mi recomendación tiene que ver con el cuidado de la integralidad, con los hábitos que recomendamos que estemos implementando para poder cuidar nuestra integralidad desde esas 5 dimensiones. Es fundamental ese cuidado de la integralidad. Si yo me dedico a cuidar 1 o 2 dimensiones, a salir a hacer ejercicio muy pinchada, pero no cuido el resto, o si me dedico a rezar muy pinchada, pero no cuido el resto, o si me dedico a hacer plata muy pinchada, pero no cuido el resto, mi integralidad está destinada a fracasar.
O sea, mi salud integral está destinada a fracasar. Vamos a estar enfermos. Entonces, esa es mi recomendación. Cuidemos la integralidad desde esos hábitos diarios de cuidado integral. Y mi palabra, aunque me encantan las dos que acaban de pronunciar, Yesenia y Luza, las podría tomar como mías, pero para no repetir, mi palabra, confianza. En este momento, confianza. Bueno, a todos, Jetze, Luza, despidámonos en este momento, a todas las personas que nos comentaron, que se unieron en este Facebook Live, a las personas que nos verán en el futuro. Esperamos que queden reflexiones importantes para ustedes y que sea de mucha utilidad. Los invitamos a unirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y si requieren una consulta presencial en nuestra sede Marinilla, Antioquia, Colombia o virtual desde cualquier lugar del mundo, pueden escribirnos al teléfono celular 313-615-4077, escribirnos o llamarnos, o por nuestras redes sociales también nos pueden contactar. Jetze y Luza. Bueno, una feliz noche. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio. Muchas gracias por los comentarios, los saludos, las opiniones. Esperamos que sigan acompañándonos y creciendo y buscando esa otra forma de ver la vida con Otro Rumbo Fundación. Muchísimas gracias y esta no es la última vez que vamos a estar juntas. Dios mediante, en el próximo Facebook Live que hagamos, vamos a volver a estar juntas compartiendo porque para nosotros es muy agradable como fundación poder estar interactuando con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien.